el feminismo, lo bueno y lo malo. Para empezar, el feminismo es un movimiento social, y en la mayoría de las veces, viene desde las clases populares. Sin embargo, como dato curioso, un hombre es considerado como el padre del feminismo. Su nombre es Francois Poullain de la Barre, quien fue un sacerdote, escritor, filósofo cartesiano francés, y precursor del feminismo. Asimismo, sus primeros líderes fueron mujeres que provenían de la burguesía, y también participaron muchas de la clase obrera. En particular, surge del descontento, y los problemas existentes en la sociedad, de la necesidad de cambiar una situación que se considera como injusta, para tener reconocimiento o ampliación de nuevos derechos. Es decir, por la situación de discriminación frente al hombre. En esa medida, el movimiento feminista promueve la teoría concerniente a los derechos, la dignidad, la igualdad económica, social, política, y religiosa, de todas las mujeres. En otras palabras, se centra en la lucha de las mujeres, contra la dominación, explotación, opresión y deshumanización. Con relación a estas circunstancias, esta lucha empieza, con la que se podría denominar como, la primera ola del feminismo, que tiene sus orígenes en el Renacimiento, aproximadamente entre los años 1789 a 1870, en aquel entonces, empezaba a demandarse la incorporación de la mujer al mundo de la sabiduría, es decir, al mundo académico. Esta primera ola, irrumpe en el marco social-cultural de las revoluciones burguesas, y las liberaciones liberales del siglo XVIII, en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En este orden de ideas, las demandas fundamentales eran la igualdad ante la ley, y el acceso a la ciudadanía de la mujer, en otras palabras, la reivindicación de derechos de la mujer. En esta primera ola, se encuentran textos como La ciudad de las damas, obra literaria de Christine de Pizan, el libro, La igualdad de los sexos del escritor y sacerdote François Poullain de la Barre, el texto Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía por la escritora Olympe de Gouges. Dando paso a la segunda ola del feminismo, aproximadamente entre los años 1870 a 1940, que fue marcada por la teoría marxista, y fundamentalmente por la teoría de Engels, que se plasmó en su libro, sobre el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Este libro puede resumirse, en una frase bien concreta: en la familia, el hombre es el burgués, y la mujer es el proletariado. Es decir, estaba tendiendo un puente, entre la lucha de clases, y la lucha de sexos. En otros términos, daba a entender que, la mujer tenía que subordinarse a la lucha del obrero, para verse liberada del patriarcado, esto por la propia teoría del marxismo. Al mismo tiempo, aparece el movimiento sufragista, lucha que las mujeres emprendieron, para obtener el derecho al voto, y demás derechos. A partir del sufragio es cuando reivindican su autonomía, vale decir, Estados Unidos e Inglaterra, fueron los países donde este movimiento tuvo mayor fuerza y repercusión. Sin embargo, algunos dicen que, en la Unión Soviética, esta experiencia fracasó, dado que fue clausurada bajo la acusación de ser un feminismo burgués, en otras palabras, donde la mujer, lejos de liberarse de sus cadenas, vio ajustárselas cada vez más. De igual manera, llega la tercera ola del feminismo, aproximadamente entre 1950 a 1980, surge en Occidente, el feminismo radical, fundamentalmente con el libro, El segundo sexo de la escritora, Simone de Beauvoir. Dicho libro puede resumirse, con la frase: no se nace mujer, sino que se llega a ser. Es decir, sostiene que la mayor contradicción social, se produce en función del sexo, y propugna una confrontación, lo que significa la aparición de los fundamentos filosóficos, de la ideología de género, que no es otra cosa que la comprensión anticientífica de la sexualidad, que la desarraiga de sus componentes naturales o biológicos, esto es, la sexualidad pasa simplemente a ser una construcción de la cultura de la sociedad, dando a entender que las mujeres estarían oprimidas por las instituciones patriarcales que tienen el control sobre ellas, y fundamentalmente sobre su reproducción.
se sigue que, el objetivo central es retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres, asimismo, aumentar su poder económico, social y cultural, por consiguiente, es destruir las jerarquías y la supremacía de la ciencia. Es decir, generando un pensamiento radical, en la perspectiva de que, en verdad las mujeres no existen, o, el sexo siempre fue género, en otras palabras, un embrismo que es la otra cara del machismo, un feminismo, que deja de ser el motor por el amor a la mujer, al odio hacia el hombre. En este contexto, varias teóricas feministas de esta tercera ola han escrito cosas como, Andrea Dworkin, que dice, todo coito sexual, supone la violación de un hombre. Sobre una mujer, Sheila Jeffreys, dice, cuando una mujer llega al orgasmo con un hombre, lo único que está haciendo es reproducir el sistema del patriarcado. Monique Wittig afirma, hacerse lesbianas es contrarrestar el poder político, económico, ideológico de los hombres. En esta medida, se podría decir que hay un sesgo cognitivo dependiendo de la perspectiva de los individuos. Por otra parte, hay que destacar los logros del feminismo. Los avances más importantes se han visto consolidados en materia de obtener el derecho al voto, educación, trabajo remunerado, participación política, reconocimiento de la violencia de género, el derecho de igualdad de oportunidades, la igualdad jurídica, y la no discriminación contra la mujer, lo que implica la eliminación de obstáculos y prohibiciones, originados con motivo de su condición femenina, estos resultados, en diferentes partes del mundo. Además, la magnitud de algunas de estas movilizaciones en distintos países, ha convertido al feminismo en un movimiento de masas. Es decir, la globalización del feminismo que da paso a la cuarta ola feminista, aproximadamente entre 1980 hasta la actualidad, que se verá hegemonizada por la idea de la diversidad o visiones del mundo, hasta el punto de que se cuestionará el propio concepto de mujer, para dar paso a una orientación sexual, con la propuesta de vivir la sexualidad desde el placer, desde el consentimiento y no por el sometimiento involuntario, o a la fuerza. También surge la propuesta a la defensa de las minorías sexuales, lo que se convirtió en tema de reflexión, lo que adquirirá más peso ideológico, y más legitimidad política, gracias a las luchas de los grupos LGTB, en diversas partes del mundo. También, es la lucha contra el capitalismo neoliberal. En otras palabras, el cuerpo vindicativo de esta cuarta ola es la violencia sexual. En esta medida, a partir de los dos discursos de exaltación sobre la libertad sexual, y el género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad, libro de la escritora, Judith Butler. El género, una construcción social que le asigna a las personas comportamientos y gustos esperables según la interpretación que se hace de su genitalidad. Asimismo, se instalará un análisis sobre la sexualidad en un sector del feminismo, cuya principal característica es el significativo déficit normativo, que hace que tenga el mismo valor en términos de libertad sexual, los proxenetas y las mujeres prostituidas, o que merezcan la misma defensa moral, la homosexualidad que la pederastia. En este contexto, el feminismo actual traerá dudas y contradicciones, hasta el punto de que surgirán interrogantes como, ¿por qué la mayoría de las mujeres, hombres y algunos individuos no se sienten identificados con el feminismo? Una de las muchas razones posibles puede ser, confunden el ser objetivos con el subjetivismo. Es decir, una persona objetiva, es capaz de considerar o evaluar todos los aspectos de una situación, para llegar a una conclusión, lógica y razonada, para hacer el bien común. En cambio, un individuo subjetivo, es quien tiene una mera opinión de su punto de vista, de sus emociones y sentimientos, lo que implica que puede presentar sesgos cognitivos, una parcialidad, hasta el punto de ser intransigente respecto a ciertos temas, e incluso puede llegar a tener una personalidad gregaria. Por ejemplo, el movimiento feminista en su lucha contra el machismo, ha recurrido desde hace un tiempo a lo que se denomina lenguaje inclusivo, argumentando que, en lo lingüístico se presenta estereotipos de violencia simbólica. Sin embargo, una corriente de opinión de la sociedad, piensa que este tipo de lenguaje, no es la solución eficaz, para contrarrestar el problema de
La violencia hacia la mujer. Es decir, se queda en lo artificial sin mayor efecto, descuidando el verdadero problema que es la ausencia de virtud, la ética y valores de los seres humanos. También, la politización, a menudo se inculca a los simpatizantes, que deben tener una formación o conciencia política, hacia un sector específico como es la izquierda de la política, y no se dan cuenta que el socialismo, también tiene una ideología patriarcal, despectiva y despótica. En esta misma medida, los discursos de odio, de manera peyorativa y discriminatoria hacia una persona o grupo social, que no está de acuerdo, ni con el pensamiento, ni actuaciones de esta cuarta ola del feminismo. Asimismo, esta estrategia se activa a través de las redes sociales, medios de comunicación, etc. En otras palabras, hay irrespeto, cinismo y doble moral, se tergiversa la información a conveniencia de una agenda ideológica extremista, que solo busca timar a las personas. Un tema controvertido es el aborto. Hay quienes defienden la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, por razones como, peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal, incesto, transferencia de óvulo, o inseminación no consentida, embarazo por violación, embarazos no planeados, o no deseados. Sin embargo, otro sector de la sociedad está en desacuerdo con algunos de los puntos anteriores o en su totalidad, argumentando que se debe defender el derecho a la vida, como lo manifiesta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 4.1 de la Convención que dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, desde un punto de vista científico, como desde un punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro. Un interrogante controversial es, ¿el problema real es el embarazo por violación, o el problema es el violador? Esta respuesta depende del punto de vista de los individuos, pero lo que hay que destacar en un principio, es la responsabilidad que se debe tener en estos temas. Se debe ser objetivos, buscando las prioridades empáticas y altruistas de la importancia que tiene la vida y la muerte. Otras razones que argumentan, el por qué muchas personas no se sienten identificadas. Por ejemplo, un caso que conmocionó a muchos en el país de Argentina fue el asesinato del niño Lucio Dupuy de 5 años, por parte de su madre y compañera sentimental, una pareja de lesbianas feministas y activistas LGTB grande. Asimismo, en el Reino Unido, un hombre que se encontraba detenido por 3 violaciones sexuales y pedofilia, se declaró transgénero para ser recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas. También, aquellos hombres que fracasaron en sus respectivas competencias deportivas masculinas, y se declararon transgénero, para llegar a las competencias de mujeres, y romper récords e incluso en los deportes de combate de mujeres, donde estos individuos lastimaron fuertemente a sus rivales. De igual manera, en México con las protestas feministas que agredieron, violentaron la integridad psicofísica de otras mujeres, por el simple hecho de pertenecer a la policía, y no pensar acorde a la ideología feminista. Estos hechos entre muchos otros, lo que evidencia el silencio, parcialidad, cinismo y doble moral del movimiento feminista. Por lo tanto, la libertad no puede ser absoluta, dado que, donde termina tu libertad, empieza la de los demás, es decir, la libertad está limitada por los derechos de las otras personas, los derechos de otros limitan tu libertad. En esa medida, no se trata de imponer a la fuerza una ideología, un pensamiento o una visión del mundo, porque cada vez que te presentas con alguna etiqueta, estas solo fragmentarán a la sociedad, sino que se trata de coexistir, con base al respeto, las virtudes o la ética y valores de las personas. En vista que, solo hay igualdad jurídica, pero nunca habrá igualdad en términos culturales y de pensamiento. En otras palabras, no se trata de ser todos iguales, sino de respetar a los demás, respetar sus creencias. Sin embargo, se debe ser intolerante a la tolerancia extrema.